Bueno, la historia primitiva de la danza está basada en las informaciones que se pudo obtener en base a las pinturas rupestres creadas por el hombre. El hombre primitivo tenía un pensamiento mágico en el que él danzaba para poder conocerse y conocer ese entorno en el que vivía. Se estima que se daba en contextos sagrados y que necesitaba transformarse para poder llegar a relacionarse con ese Dios o ese espíritu al que le danzaba. La danza de esta época tiene como característica la evocación y la imitación. Por ejemplo, los cazadores recolectores también, cuando con el pasar del tiempo pasaron a ser sedentarios y autosuficientes. Es por esto que la danza también se transforma y comienza a tener o se empieza a dar en contextos más sociales y religiosos. Dentro de las danzas imitativas estaba ellos tenían para quién tenían que bailar, que era para los dioses, y durante su ejecución ellos lograban obtener esos poderes de estos dioses o de esos espíritus. En el Oriente Próximo, la danza se incorporó ya a la vida cotidiana y constituyó un medio de comunicación o un vehículo de comunicación para poder expresarse, con fines también a un público. En Egipto, por ejemplo, la danza también era importante en la vida cotidiana y ya había como 3 características en cuanto a la danza. Podía ser danzas con algún tema determinado o danzas descriptivas, como también danzas con un fin expresivo. Dentro del último periodo, esta danza comienza a tener un rol más profesional, con expectativas a una audiencia y a un público para un disfrute artístico. En cuanto a la danza africana, los africanos tenían un tótem, esto es antes de la llegada de los europeos, al que adoraban y danzaban, al que le transmitían también su cultura. Por medio de ellos enseñaban a los niños para poder danzar y cantar todo lo referido que sea a su cultura y a este tótem que tenían como un ídolo. Luego de la llegada de los misioneros, esto se transforma, deja de ser una danza para ese dios o para esos tótem y comienza a tener un fin más de entretenimiento. En la cultura africana todo es ritmo. Ellos plantean que danza, música y canto son indisociables y que las danzas son un vehículo de comunicación para poder transmitir lo que cada cultura, cada etnia, cada tribu necesita transmitir y mantener también. También dicen que la danza tiene un principio. Este principio es lo que denominan la unidad del cuerpo. Esa unidad del cuerpo tiene que ver con una unidad del cuerpo individual como también grupal. Por ejemplo, en una representación o en un baile, todos van a salir o van a danzar con el mismo pie y cantando al unísono, manteniendo la unificación de toda la danza. La unidad sería, en cuanto a lo grupal. Las danzas generalmente se practican con los pies desnudos, las rodillas flexionadas, utilizan golpes de manos y a veces también acompañan de ciertos gritos o cantos. El ritmo generalmente es monótono y es repetitivo. También estas danzas se mantienen de generación en generación, por lo tanto no sufren rupturas. Están presentes también todos los elementos, la tierra, el cielo, como también los antepasados, y es por eso que las danzas se dan fuera de las casas, al aire libre son afuera para poder relacionarse bien con lo terrenal y poder mantener eso espiritual también que la danza propone. Estas danzas también son, para ellos, danzar es en el momento que lo hacen, o sea, es el aquí y el ahora. Dura solo en ese instante en el que se está danzando.
Utilizan máscaras, pinturas y todo lo que pueda ser visual que pueda llegar a comunicar eso que ellos están transmitiendo o con lo que se están relacionando. En cuanto a las danzas imitativas se caracterizan por un movimiento justo de lo que están imitando, ya que a través de eso ellos pueden lograr la imitación real. Siempre va a haber un líder en estas y generalmente culminan con un trance. Lo que es la danza sagrada tienen la forma de ritualidad. Generalmente son cuando pasan de una etapa de su vida a otra, por ejemplo, el paso de la adolescencia o el paso a la muerte, y se dan en sitios sagrados, se practican en sitios sagrados. La danza profana o de entretenimiento ya tiene un fin purificador o de unión en la población. Hay más tolerancia a la libertad de poder bailar y hacer lo que uno siente, y, o sea, son menos precisas y se dan en las aldeas o en la ciudad.